Hola amigo, quiero contarte sobre el auto Mercedes W204. Como corresponde a Mercedes, la oferta de motores es amplia y satisface las necesidades de prácticamente cualquier cliente. Además de las potentes versiones AMG V8, bajo el capó del clase C se instalaron motores de 4 cilindros en línea y de 6 cilindros en V en gran medida. Mucho depende de si el coche es anterior o posterior al rediseño de 2009 a 2010. En cuanto a las versiones de gasolina, las diferencias son teóricamente pequeñas. Por ejemplo, la denominación C180 compresor y C180 representan casi exactamente la misma unidad que desarrolla 156 CV. Sin embargo, esto no es cierto. En un automóvil más nuevo, el compresor, es decir, el compresor mecánico, ha sido reemplazado por un turbocompresor, y la inyección indirecta ha sido reemplazada por inyección directa. Las unidades más nuevas se abrevian como CGI. Pero eso no es todo. El nuevo C180 tiene una capacidad de 1,6 litros, mientras que el antiguo tiene 1,8 litros. Después del lavado de cara, el motor es completamente diferente. Para hacer las cosas aún más interesantes, antes del lavado de cara también se utilizó un motor de 1,6 litros, pero con compresor, y la unidad 1,8 también estaba marcada como C200. La regla general con respecto a los motores de gasolina de 4 cilindros es que las versiones con compresor son automóviles anteriores al rediseño, mientras que las versiones con turbocompresor son automóviles posteriores al rediseño. La potencia de los motores de 4 cilindros es 1,6 L156 CV, antes y después del facelift, 1,8 L156 CV, antes y después del rediseño, 184 CV, antes y después del rediseño, o 204 CV, solo después del rediseño. Los motores V6 más grandes tienen capacidades de 2,5 litros, 3,0 litros y 3,5 litros. Aquí también es fácil confundirse, porque el C250, por ejemplo, tiene un motor turboalimentado de 1,8 litros, mientras que el C230 tiene una unidad de 2,5 litros en el modelo anterior al rediseño. Los motores C280 y C300 son los mismos de 3 litros, mientras que las unidades estándar más grandes de 3,5 litros se denominaban C350. Las potencias son las siguientes: 2,5 L204 CV, antes del rediseño, 3,0 L231 CV, antes del rediseño, 3,5 L272 CV, antes del facelift, 292 CV, a partir de 2008, 306 CV, a partir de 2011. Con los diésel es un poco más fácil. Aquí, lamentablemente, no tenemos unidades con una capacidad de hasta 2 litros, por lo que los coches nuevos serán caros y, cuando son usados, están sujetos a altos impuestos especiales. El motor diésel más importante, por supuesto, es el de 2,1 litros, que todavía hoy se utiliza en algunos modelos de Mercedes. Las denominaciones de modelo para este motor son C180 CDI, 200, 220 y 250 según el año y la potencia. En los años 2007 a 2013 se ofrecieron versiones de 136 y 170 CV, a partir de 2010 una versión de 120 CV y a partir de 2009 una versión de 204 CV, C250 CDI. El par de la versión más potente de este motor es de hasta 500 metros Newton. El segundo motor diésel es un V6 con una capacidad de 3,0 litros y una potencia de 224 CV, hasta 2009, 231 CV, 2009 a 2013, 265 CV, 2011 a 2013. El par máximo es de 510, 540 y hasta 620 metros Newton respectivamente. El diésel de gama alta es una auténtica locomotora. Por supuesto, junto a las versiones AMG con potencias que van desde los 457 CV hasta los 517 CV y un par siempre por encima de los 600 metros Newton. Vale la pena señalar que la capacidad del motor V8 AMG es de 6,2 litros, no de 6,3 litros. ¿Qué motor elegir para el Mercedes clase CW204? En principio, cualquier unidad de 4 cilindros es buena, algunas mejores, otras no tanto. En cuanto a los motores de gasolina, el motor de 1,8 litros con compresor, que ya se utilizaba en el W203, es muy valorado. Es un motor duradero y fiable,
aunque tiene sus inconvenientes. El problema con estas unidades es el estiramiento de la cadena de distribución, que hace ruido cuando está desgastada. Otro problema es un actuador electromagnético del árbol de levas con fugas, que puede derramar aceite en la cámara de combustión y, por ejemplo, destruir el convertidor catalítico o escupirlo en el sistema eléctrico del motor. Estos son básicamente los únicos fallos graves. Los motores turboalimentados son mejores en todos los aspectos, funcionan más suavemente, son más silenciosos y consumen menos combustible. También es más fácil reparar un turbocompresor que un compresor, porque no todos los mecánicos saben cómo trabajar en este dispositivo cada vez menos popular. En teoría, el compresor es muy duradero, pero tampoco podemos quejarnos de los turbocompresores de los motores de gasolina de Mercedes. Por otro lado, los motores más nuevos tienen inyección directa, lo que implica la acumulación de más depósitos de carbón en el sistema de admisión, pero este es un diseño refinado que no causa mayores problemas. Sin embargo, cabe señalar que un motor más joven será más costoso de reparar, aunque por otro lado probablemente se desgastará menos. También se recomienda el motor diésel de 2,1 litros. Según muchos mecánicos, se trata de un diseño verdaderamente blindado que puede cubrir fácilmente una distancia de 500.000 kilómetros. km y mayor. Mientras tanto, el equipo puede negarse a cooperar, pero esto también es muy valorado, siempre que estemos hablando de un tipo de unidad más antiguo. El motor más antiguo tiene accesorios muy duraderos y bastante simples, inyectores Bosch y no necesariamente un filtro DPF. El modelo más nuevo tiene inyectores Delphi piezoeléctricos no duraderos. Las variantes más potentes de 170 y 204 caballos tienen dos turbocompresores y la cadena de distribución se ha movido a la parte trasera del bloque, es decir, está ubicada en el lado de la caja de cambios. Ciertamente es un motor más caro de reparar, pero también es más nuevo. En ambas versiones no hay quejas sobre las aletas que controlan los conductos de admisión, y los volantes de inercia bimasa son muy duraderos. En los motores más nuevos, los inyectores y las bombas de agua son propensos a fallar, mientras que en los motores más antiguos, las válvulas solenoides del turbocompresor reparadas a bajo costo tienen más probabilidades de fallar. Esto causa problemas a los mecánicos en los motores biturbo más nuevos. Es difícil hacer un diagnóstico adecuado. Cuando se trata de motores de 4 cilindros, el motor de gasolina es una elección segura, independientemente del año. Los motores diésel son muy buenos, pero más caros de reparar, y hay que tener en cuenta que después de un kilometraje de 250 a 300.000 km, puede que ya sea necesaria la intervención de equipos costosos. Para los más exigentes, existen motores V6, tanto diésel como gasolina. Empecemos con el diésel. El motor de 3 litros debe dividirse en dos variantes, con filtro SCR marcado Bluetech y sin él. Cada motor tiene un filtro DPF, pero mientras que los más antiguos son muy duraderos y resistentes al uso inadecuado o a la falla a largo plazo en la combustión del hollín, el Bluetech tiene un filtro delicado. Aparte de eso, no causa mayores problemas. Ocasionalmente, se producen fallas en los inyectores e incluso agarrotamientos en kilometrajes elevados, pero se cree que esto se debe principalmente a la mala calidad del combustible y al descuido del aceite. También hay un fallo en las aletas que controlan los conductos de admisión. Aunque casi todas las averías son potencialmente costosas de reparar, el motor de 3 litros es tan duradero y libre de problemas como el antiguo de 2,1 litros y tiene un rendimiento significativamente mejor. Así que si vas a coger un diésel, en mi opinión lo mejor es ir a por todas y elegir el V6. ¿Qué pasa con la gasolina? Aquí tampoco es fácil quejarse. Básicamente, el único problema de esta unidad es la cadena de distribución, y la causa está en el ajustador del eje de equilibrio, cuyo piñón se desgasta rápidamente si no se detecta a tiempo la cadena estirada. El coste de la reparación en el peor de los casos es de aproximadamente $1 a $2.000. Sacar el motor, el eje, reemplazarlo y las actividades de reparación relacionadas, pero teniendo en cuenta los costos potenciales de las reparaciones de diésel, de todos modos no es un desastre. Esto es especialmente cierto porque este es el único de los fallos más graves y repetitivos. El consuelo es que el problema afecta principalmente a los primeros modelos de producción. ¿Qué le pasa al Mercedes clase CW204? La verdad es que no mucho. La carrocería es completamente resistente a la corrosión y el interior demuestra después de todos estos años que la calidad es auténtica Mercedes. El sistema eléctrico, que suponía un problema para los usuarios del primer clase C, es estable.
Sí, en los coches más nuevos, a veces falla uno de los sensores encargados del funcionamiento de los asistentes de conducción, y los costes potenciales tras una colisión pueden provocar que el propietario del coche sufra un infarto cuando le presentan la factura, pero en general no puede quejarse. A menos que sea una llave de baja calidad que simplemente pueda romperse. La suspensión es complicada y los amortiguadores son caros, pero no hay duda de su durabilidad. Incluso en coches con kilometraje superior a 200.000 km rara vez tienes que hacer algo. Solo en los modelos más antiguos a veces falla la bomba de dirección asistida y hay juego en la suspensión. Los frenos también son duraderos. No hay nada malo con la transmisión. Las cajas de cambios no fallan si se les realiza un mantenimiento periódico. Con un máximo de 60.000 km en ellos se debe cambiar el aceite, aunque vale la pena acortar este intervalo a 40.000 km en máquinas automáticas. ¿Vale la pena comprar un Mercedes clase CW204? Mercedes ha fabricado un coche realmente decente y sólido en comparación con el clase C de segunda generación, pero hay que recordar que sigue siendo un Mercedes. Lo que quiero decir es que el coche es técnicamente bastante avanzado y no tan sencillo como, por ejemplo, un Audi A4, que para un mecánico no se diferencia en nada de un Passat o un Golf. Las piezas pueden ser relativamente baratas, pero algunas reparaciones pueden costar cientos de dólares. Los motores con problemas de transmisión de sincronización, si ocurre una falla grave, a menudo es mejor reemplazarlos que repararlos, y los costos pueden llegar hasta los $2.000. Lo cierto es que simplemente hay que estar preparado para un gasto de ese tamaño, lo que no significa que vayas a necesitar definitivamente esa cantidad de dinero. Incluso si puedes pagar un Mercedes, no lo compres solo porque es tu sueño y quieres hacerlo realidad con tu último centavo. Cómpralo cuando realmente puedas permitírtelo. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en